Amazonas presenta Hora 25, con el auspicio de... Yo siento que Uniandes es una familia unida, una familia que te apoya, una familia que te aprecia. Aquí más que docentes tenemos amigos, son los que nos ayudan a crecer diariamente, los que nos forman como profesionales y como personas. Aquí estoy logrando mi sueño y que cada uno de ellos puede lograr sus sueños aquí. ¿Qué es Uniandes en muy cortas palabras? Es familia, es calidad, es perfección. Siempre supe que quería ser bailarina de ballet. Detrás de todas las flores y mariposas y los colores se esconden muchas cosas. Es algo que amas, es toda la pasión que está por lo que haces. Cualquiera de nosotros lo puede lograr. Que el trabajo duro y no darse por vencido es lo más importante. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Las definiciones del destino de un pueblo o de un estado se expresan en el trabajo diario, en el esfuerzo de cada uno de nosotros. La suma del comportamiento individual construye una determinación nacional. La elección de las autoridades, gobernantes o representantes es una opción que nos concede la democracia. El próximo año iremos a las urnas y con nuestro voto marcaremos el sendero de los próximos años del Ecuador. A esta hora, cuando empiezan a moverse las aspiraciones, las alianzas, finalmente las candidaturas, es esencial discutir sobre el presidente que necesita el Ecuador. El nuevo jefe de Estado asumirá esa magistratura en circunstancias muy complejas. Un Ecuador enfrentado, polarizado, una economía en crisis, una estructura institucional colapsada y un estado de ánimo sombrío. Sin embargo, lo más lamentable que tiene el Ecuador del momento hace relación con los valores. La corrupción, la droga, la violencia, la informalidad, el honor, en fin, a esta hora es motivo de inquietud. Pues sí, esto es lo que vamos a tratar en la presente emisión de nuestro programa Hora 25. Para ello doy la más cordial bienvenida a los siguientes invitados. Ramiro Rivera, dirigente político y analista de temas sociales, de temas políticos. Nos acompaña también Koya Shuguli. Ella es investigadora y politóloga de nacionalidad quichua. Gracias a Hernán Reyes, periodista, catedrático y analista de temas económicos. Gracias también a Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación de Periódicos. Gracias a la audiencia, aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Falta menos de un año para que los ecuatorianos acudan una vez más a las urnas para elegir al nuevo mandatario que conducirá al país. ¿Cuáles son las características que debería tener esta figura? ¿Cuáles son las necesidades de los mandantes? ¿Cómo es el electorado actual? Veamos los criterios de dos expertos en el siguiente reportaje. El 7 de febrero de 2021, los ecuatorianos estarán nuevamente frente a las urnas, depositando su confianza en un candidato y con la esperanza de tener un futuro mejor. Sin embargo, según los expertos, existe un desencanto de la ciudadanía frente a la política. Se ha agudizado esta antipatía hacia la clase política. Los ecuatorianos estamos cansados de la política tradicional, de los partidos políticos tradicionales y de la forma de hacer política. De esa manera se ve que no hay apoyo concreto ni masivo a un candidato específico. Para Mario Cubi, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ecotec, los ecuatorianos hoy buscan a alguien que resuelva los principales problemas. O el desempleo, la inseguridad, la falta de acceso a salud de calidad, la falta de educación de calidad, las drogas y la dificultad para poder emprender son problemáticas que todos los ecuatorianos sentimos y que necesitamos corregir. Por lo tanto, antes que estar pensando en cómo agradar, los ecuatorianos buscamos en alguien que tome acciones sin tantas palabras y resuelva estos problemas. Pese a esta crisis de representatividad que vive el país y en general la región, Santiago Nieto, director de la encuestadora Informe Confidencial, sostiene que hasta el momento habrían al menos 18 aspirantes a Carondelet. Van a tentar en el escenario político muchas personas por esta ilusión de que puede venir el outsider,
¿no es cierto?, que es como se viene planteando en el continente, sobre todo en Latinoamérica, van a atentar. Después van a venir las negociaciones de la política y creo que tendremos entre 8 a 10 candidatos. Para Nieto será entre abril y mayo cuando el panorama de las candidaturas sea más claro. Y dice que en esta ocasión hay una marcada diferencia a los últimos años preelectorales, pues el movimiento Alianza País, que durante la última década aglutinó el mayor porcentaje de votos, hoy ya no tiene representatividad. Otra particularidad es el padrón electoral, sostiene Cubi. Entre los millennials y centennials, ¿verdad?, digamos la gente de 40 años hasta los 16, el 54% del voto en el 2021. La generación millennial y centennial es definitivamente la más informada. Sin embargo, recalca que el 30% de la población no está en redes sociales, por lo que los candidatos no deberán descuidar el territorio. Ahora está en manos de los partidos colocar sus mejores cuadros y de los ciudadanos elegir de la mano de quién caminará el Ecuador. Bien, vamos a iniciar entonces el programa. Voy a dar la palabra a los panelistas, gracias a la audiencia, y el tema está planteado. ¿Cuál es un poco la circunstancia, el momento del Ecuador en el que se produce esta elección? Buenas noches, Ramiro, adelante. Andrés, me parece que usted ha descrito de manera bastante gráfica y completa el estado de la cuestión, como dirían los politólogos. Y también en este reportaje han alimentado el tema. Me parece que estamos atravesando quizá la coyuntura más grave de los últimos 40 años de democracia. No solamente porque hemos salido de 10 años de un escenario autoritario, sino que hay un enorme desasosiego, la gente está pesimista, la gente no ve futuro ni perspectiva, y me parece que en el 21 no está de por medio solamente la elección de un presidente, no es una elección más. Me parece que el Ecuador sigue al filo del abismo. Claro, este tren se desvió porque íbamos directamente al infierno. En ese sentido tiene mucha explicación la frase del presidente Moreno. No es el momento para jugar con los outsiders. Aparecen bonitos, atractivos, mesiánicos, salvadores, y luego son una catástrofe. Me parece que probablemente el Ecuador necesita volver la mirada quizá a la experiencia, no a quien prometa, sino a quien haya hecho algo, a quien haya demostrado sabiduría en la administración de la cosa pública. No estamos para un nuevo ensayo. Tenemos el riesgo de una dispersión que no sería la primera en el Ecuador, y probablemente esta es la hora para un llamado a los actores políticos a un poco de madurez, de reflexión, para que hagan lo posible articular una propuesta ciudadana que vaya más allá de los partidos, más allá de las etiquetas ideológicas, y le proponga soluciones al Ecuador. Hernán, buenas noches, le escuchamos su apreciación del tema planteado. Muchas gracias, Andrés, un saludo a los compañeros de panel. Creo que me da la impresión de que en esta hora aciaga que vive la política en el Ecuador, con un panorama tan negro como el que se ha dibujado acá, y en el cual yo estoy plenamente de acuerdo, hace falta más bien volver a entender que la política se hace desde los principios, desde la filosofía, desde las ideologías. A mí me aterra mucho pensar que hay una enorme cantidad de votantes que van a fijarse en los ofrecimientos quiméricos, en las mentiras muchas veces que los candidatos van a volver a reiterar y a repetir, sin ningún tipo de ubicación, sin ninguna brújula sobre cuál va a ser el plan político del candidato. Y esto tiene una explicación. Se ha ido dejando con el paso del tiempo el programa político detrás, y se ha colocado más bien cierto tipo de liderazgos y cierto tipo de mecanismos y procedimientos para venderle al candidato político como un producto publicitario más. Y la peor expresión de eso está precisamente en lo que ha hecho el actual gobierno. El actual gobierno del presidente Moreno ha dejado absolutamente atrás un programa que él defendió cuando fue candidato en el 2017, una línea política de la cual fue él parte desde el 2007, no únicamente desde el 2013, ni el 15, el 7,
Y finalmente esto descompensa y confunde a la gente. La gente dice si ya ni siquiera entre los mismos, digo yo, del movimiento político. Por eso obedece a que no hay partidos, ¿no? No hay partidos, hay además, yo diría, una suerte de mala jugada en la política. Los políticos están jugando mal. Los políticos están prefiriendo tretas politiqueras antes que seriedad política, porque para mí la seriedad política es la coincidencia y la coherencia que hay entre un programa político que tiene, como digo, dogmas, principios, ideología, que de alguna manera es un programa más de centro-izquierda, de centro-derecha, de derecha, porque finalmente todas las posturas tienen derecho a estar presentes en el escenario electoral, pero que el rato de los ratos resulta ser un fiasco, resulta ser un simulacro, y finalmente quienes están en el poder hacen lo que se les viene en gana. Francisco, por favor, buenas noches. Buenas noches, Andrés, buenas noches con todos. Yo diría sí, el diagnóstico está ahí, pero está hace algún tiempo ya. Y las últimas elecciones que fueron producidas con una cooptación de todos los poderes. ¿Las elecciones seccionales? Las últimas y las anteriores. Ya. O sea, desde el 2007 tú tienes una cooptación de todos los poderes, incluido el electoral. Entonces, lo que Hernán dice es cierto. Hay que volver a una política de ideas. El día Ortega y Gasset nos decía lo mismo. No sé. Una política de ideas tiene que regresar al país. Y tiene que regresar para que nos planteen que una proyección, una visión de país que estemos dispuestos a respaldarla. Pero no solo vendernos ilusiones, porque sí, las ilusiones, las utopías son buenas, pero si no nos dan respuestas concretas, yo creo que los millennials ahora que utilizan 140 caracteres para comunicarse, en esos 140 caracteres lo que deben buscar es no publicidad ni propaganda, deben buscar respuestas. La democracia está golpeada. Pero el problema son los partidos, pues. Es que no tenemos. Por eso. No tenemos. Hernán nos decía, se rompió un plan de gobierno. Algunos dicen, ventajosamente se rompió ese plan que inició en el 2007. Otros dicen, no, es que si se hubiese mantenido, esto habría conseguido. El señor presidente Moreno, que es producto de estos casi 13 años, ha tomado decisiones que yo las he saludado. Los medios de comunicación hemos reconocido un montón de cosas. Las libertades cuestan a veces más que alguna medida económica. Las libertades no se miden en eso. Entonces, la democracia está por construirse y los jóvenes, yo quiero lanzarles ese reto. Los jóvenes en esta campaña y en este año preelectoral no pueden estar ausentes del debate, no pueden estar ausentes de una propuesta. Ramiro decía la experiencia. Sí, la experiencia, pero también la propuesta y no el renunciamiento a la ideología. Gracias, Francisco. Por favor, Coya, su apreciación de lo que han dicho sus compañeros. Buenas noches. Buenas noches, sí. Concuerdo totalmente. Considero que justamente el espacio que necesitan los jóvenes debe abrirse en estas próximas elecciones. ¿Y a través de qué? A través de la formación política. Creo que no ha habido el trabajo dentro de los partidos y organizaciones sociales y políticas en la formación de nuevos líderes. No existe el espacio para el nuevo liderazgo. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque estamos en un estado que se ha mantenido el estado de los diezmos, el estado del nepotismo, el estado de la cuota política. Eso es lo que ha manejado no solamente en este gobierno y en el gobierno de Correa y en los gobiernos anteriores a ello. Por eso es que nosotros tenemos plagado todo el estado de cargos puestos a dedo, precisamente. ¿Y dónde está justamente el trabajo político de las organizaciones en crear nuevos líderes, en formar a esos líderes? Se dice no existen. No es que no existen, estamos aquí. El problema es que no existe esa formación para crear nuevos liderazgos en este... ¿Y qué estará pasando en los partidos para impedir esto, o para que no ocurra esto? Ahí yo coincido con Hernán y con Ramiro de alguna manera en el sentido de que lo que estamos es provocando ilusiones, juegos pirotécnicos, colorido, música, pero no ideas, no pensamiento, no soluciones, no propuestas. Yo creo que sí hay nuevos pensamientos, sí hay. Yo creo que justamente los jóvenes ahora vienen mucho más informados, están teniendo formación, pero no encuentran los espacios. No encuentran los espacios. Esa es una realidad. Nosotros solamente debemos ver ahora justamente qué es lo que está viendo. Por ejemplo, tenemos a un Cristóbal Roldán, padre de Juan Sebastián Roldán, como embajador en España. Tenemos a Darío Carrión, padre de María José Carrión, como embajador en Cuba. Tenemos a Jorge y tenemos a Francisco Serrano, hermanos de José Serrano, tanto en la Embajada de Francia como en la Embajada de Hungría. Entonces,
¿Dónde está el espacio para nosotros los jóvenes que tenemos formación política? No hay espacio porque no tenemos a nadie impulsando nuestra carrera detrás. Claro, a mí me parece, Hernán, que esto que acabamos de escuchar es interesante en el sentido de que un poco la esperanza está en los jóvenes, como que ya lo que ocurre con los adultos se acabó. A ver, yo digo, los jóvenes, y dada la constitución, la conformación demográfica del Ecuador, son un grupo importantísimo en términos numéricos y por supuesto también en términos de qué demandas y qué visión de país tiene. Pero a mí me parece que la política no puede en un momento determinado renovarse de manera drástica y encontrarse la causa de todos los males en una brecha generacional y en el hecho de decir los jóvenes son ahora el futuro del país. Nunca he estado de acuerdo con esa frase. Me parece que los jóvenes en su momento tienen un espacio de participación, pero debe combinarse ese espacio de participación con lo que se decía acá también. Hay políticos con trayectoria, hay políticos con experiencia que no necesariamente son jóvenes, pero que son claros en sus ideas y que de alguna manera pueden empatar muy bien con esas otras demandas nuevas, ambientalistas, ecologistas, por mejores modos de estilo de vida a nivel de las ciudades, jóvenes que luchan contra la corrupción, jóvenes por sus derechos sexuales y reproductivos, y esa combinación yo creo que sería la sinergia precisa. Terminemos lo de los jóvenes rápidamente, Francisco. Lo que hay que decir es, les convocamos a los jóvenes a participar, no a que asuman ya, y en esto estoy de acuerdo, no es una brecha generacional la que le vamos a sustituir, no, los jóvenes tienen que incluirse, pero no podemos desechar, como se hizo antes, la experiencia y la capacidad y la formación. Ok, Ramiro, lo que ocurre finalmente es que estamos desalentados porque no funcionó la izquierda y porque no funcionó la derecha. Ese es el tema central. Sí, dos matices. Sí. Cuando yo señalo de que no es el momento de la ideología, lo señalo en la perspectiva de que no es el momento del ideologismo. Es decir, de creer que el problema es entre buenos o malos, Occidente y Oriente. Por favor, la Guerra Fría ya pasó. Hay algunos que al parecer no se enteran todavía de que el muro de Berlín ya no existe. Hay otros problemas que son globales, el problema ambiental, el problema del terrorismo, el problema del narcotráfico, el problema de que el planeta se va autodestruyendo con irresponsable. Sí, pero hay modelos, pues, Ramiro, hay el tema Estado y hay el tema de apertura. Pero por supuesto, pero ni el neoliberalismo salvaje, que confíe únicamente en la mano invisible del mercado, de Friedman, pero tampoco el modelo del Estado omnipotente, todopoderoso, que tiene que diseñar absolutamente todo, hasta qué es lo que tienen que desayunar los niños en una escuela. Esos dos modelos fracasaron. De tal manera que pedir que en el 2021 haya un reestreno de un modelo que ha fracasado, por Dios, ese es el infierno. Y estuvimos cerca del infierno. Un matiz. El segundo matiz. Yo estoy de acuerdo en que hay que exhortar a la incorporación de los jóvenes. Creo que el Ecuador en este momento tiene una buena porción de jóvenes. Y Coya es un ejemplo. Capaces, inteligentes, formados. Pero muchos tienen los títulos de máster o PhD debajo de la axila y como no tienen parentela en el poder, como no tienen redes clientelares y padrinos, están deambulando. Y eso explica un poco lo que usted, Coya, nos acaba de ilustrar. Entonces, el problema tampoco es generacional. Yo creo que no es generacional, también estoy de acuerdo. En la década oscura hay muchos jóvenes que estuvieron en la danza de la corrupción. Y hay más de un joven que entró a una función pública con promesas de redención y los vimos con optimismo, que fueron un fiasco. Entonces, esto no es un problema ni de género, ni un problema generacional. Este es un problema de valores éticos, como has dicho tú, y un problema de ver que, por Dios, tenemos que buscar una salida para el Ecuador, porque no podemos estar cada 4 años patinando entre que fundamos, refundamos y nos hundimos y nos hundimos. Lo que está en juego en el año 21, a mi juicio, es vital. Y es responsabilidad, con todas las debilidades de los partidos, si es que hay alguno que merezca ser tal, porque no hay un sistema de partidos, de los líderes, si es que son líderes y no caudillos, de que tengan un poco de asistencia, de lucidez, para que sean capaces de ponerse de acuerdo en una media docena de temas, en los que sea posible identificarnos con un sentido de pertenencia para rescatar el futuro. Pero sume a esos que usted ha mencionado a los ciudadanos, a los votantes. Pero por supuesto. Que tenemos que asumir una responsabilidad. Me encanta su idea, Andrés. Creo que es el momento, no sé si la palabra esté desgastada,
es el momento de ciudadanizar la política. Es decir, que la política no sea del colorete, del discurso, del grito, de la agresión o de la promesa, sino que sea la presencia de ciudadanos cada vez más activos en el destino del Ecuador, articulando una propuesta. Coya, sobre esto último, por favor, la participación de los ciudadanos. Nosotros finalmente somos los responsables de quién nos esté gobernando. Totalmente. Nosotros tenemos una responsabilidad, igual una formación que debemos tener cuando ejercemos nuestro derecho al voto. ¿Cómo lo podemos hacer? Investigando justamente los candidatos, viendo quiénes son los que se presentan, por qué medios, qué han hecho, qué mérito tienen, qué formación tienen. Y eso es un trabajo de nosotros, que no podemos culpar a alguien más por las decisiones que nosotros tomamos. Si nosotros escogemos en la papeleta al más conocido o alguien que no tiene una formación, simplemente porque nos parece una cara popular, entonces obviamente tendremos los mandatarios que tenemos. Y creo que esto se ve también en todo ámbito, en todos los partidos políticos, en todos los movimientos, que no existe este interés por buscar personas de formación política. Justamente ahorita, en el más claro ejemplo, lo veo con la Academia Diplomática, que ahorita está buscando a los nuevos diplomáticos del país. Se ha hecho justamente la intención, y se decía que va a ser manejado por una empresa externa, todo el movimiento, para no repetir los mismos errores del pasado, y no ha sido así. Las pruebas que se tomaron psicométricas para la Academia Diplomática fueron exactamente las mismas que de la época de Correa. Las personas que se presentaron para las pruebas de la Academia Diplomática eran personas recicladas que habían salido del CENESIR, que habían salido de otros ministerios y que no tenían formación ni en relaciones internacionales, ni en ciencia política, ni en derecho internacional, y sin embargo estaban ahí. ¿Por qué? Porque tenían los bancos de preguntas, las respuestas, todo que se repetía exactamente igual para este proceso nuevo, y esa es la nueva Academia Diplomática, los nuevos diplomáticos que ahora se van a presentar. Entonces, si se sigue manejando del mismo modo, no van a entrar personas de formación, y ese es un trabajo de las organizaciones sociales y políticas que deben llevar la formación política a los barrios, a las comunidades, a las escuelas, a los colegios. Se debe hacer campo, se debe trabajar en política. La política no solamente se hace desde las redes sociales, desde un tuit popular, desde las cámaras, se hace yendo y hablando con las personas, porque no todo el mundo está en redes sociales. Gracias, Coya. Con Francisco terminamos. Y tal vez incorporando esto que acabamos de escuchar con la otra apreciación de Ramiro, en el sentido de que cada año lo que hacemos es patinar, estamos en ese fango del cual no salimos. Y el problema es que no estamos solo en ese fango del cual no salimos, ahondamos, nos estamos hundiendo. Se sigue. Sí, se está hundiendo. Esto no es un tema de patinaje, se está hundiendo. Lo que dice Coy es cierto, y me hacía recordar, ¿por qué yo decidí una vez militar en un partido político? Porque había formación, porque había organización, porque con nuestros recursos visitábamos cantón por cantón el Ecuador, lo conocimos por dentro. Esa era una estructura política. Y puedes decir, a lo mejor no era la más popular. No, pero esa te daba consistencia. Entonces, cuando Coya nos dice, si es que uno se prepara, participe en la organización, dispute el poder. Y cuando uno es capaz de disputar el poder, tiene mejores resultados. Pero si los vemos desde lejos y nos conformamos con un tuitazo, no es responsable. Porque además podemos estar cayendo en una manipulación de esas redes sociales. Yo te diría como medios. En octubre, ¿qué nos pasó? El Twitter, las redes sociales se incendiaban. Pero ¿a dónde acudían para verificar lo que había pasado? Para confirmar. A los medios. A los tradicionales. A los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque pese a ese golpe, a esa permanente persecución, no habían restado la credibilidad que tiene. Que hay que mejorar en el sistema democrático, que debemos trabajar para que la ciudadanía tenga esta voluntad de informarse como solicita y pide Coya, y como creo que todos lo hacemos, es que la participación tiene que ser una realidad. Una participación no pues que se defina en el Consejo de Participación, o sea, estatizar la participación, no. Hay que ciudadanizarla, hay que llevarla a cada barrio, a cada escuela y a cada colegio, para que con la cultura no nos tomen el pelo. Ok, tengo que ir a la publicidad, enseguida retornamos para la segunda parte del programa y vamos a analizar lo que ocurre con las candidaturas, con los nombres, con las opciones que aparecen a esta hora. En un instante, hora 25.
Germán le pondrá el toque mágico en la cocina del chef. Muy pronto, TV Amazonas. El martes. Bacar no está de acuerdo con la decisión de Saad. ¿No ves que están muy felices? Sí, ya vi que están muy contentos, pero no has pensado en lo que puede pasar y que pueden surgir problemas. Y Arif saldrá al rescate. No me voy a ir a ningún lado. Bajar ya no te ama, ¿no lo entiendes? Mujer, el martes, 10 de la noche. Mi grupo se llama Data Vaders, como Darth Vader, pero de data. Los seres humanos dejamos rastros en nuestros datos. En cada cosa que haces, dejas rastros. Entonces, poder aprender a través de eso para aplicarlo a diferentes problemáticas sociales siempre va a ser una solución. Yo siento que Uniandes es una familia unida, una familia que te apoya, una familia que te aprecia. Aquí más que docentes tenemos amigos, son los que nos ayudan a crecer diariamente, los que nos forman como profesionales y como personas. Además que técnicamente nosotros estamos muy bien relacionados, estamos con equipos de punta, con laboratorios de punta. Está a la altura de nuestros sueños. Pienso que aquí estoy logrando mi sueño y que cada uno de ellos puede lograr sus sueños de aquí. ¿Qué es Uniandes en muy cortas palabras? Es familia, es calidad, es perfección. Hablemos un poco de algunas cosas que vuelven, como lo que vuelve a tu bolsillo, cuando compras Coca-Cola retornable sin pagar por el envase, o lo que vuelve a tu mesa, a un precio para que regrese una y otra vez, para volver a disfrutar pagando menos y tener siempre cerca el sabor que amas. Coca-Cola, vivamos más retornable. Martes. Andrés y Brian se ven nuevamente cara a cara. ¿Usted? Y esta vez no habrá tregua. ¡Bueno, no más! Me quitó lo más sagrado que tenía. La basura se acostó con los Nuevo rico, nuevo pobre. Martes, 7 de la noche. Desde que el Ecuador retornó a la democracia en 1979 hasta la fecha, se han efectuado 11 contiendas electorales, en las que participaron 100 binomios presidenciales. Solo en 2 ocasiones, un binomio presidencial ha ganado las elecciones en primera vuelta. Fue en 2009 cuando Rafael Correa y Lenín Moreno lograron el 55,2% de los votos. Y luego en 2013, cuando el mismo Correa, pero en esta ocasión junto a Jorge Glass, alcanzaron el 57,2%. Mientras que el mandatario que ha obtenido el mayor porcentaje de votos en segunda vuelta es Jaime Roldós, que logró el 68,5%. Otra curiosidad, Rodrigo Borja y Álvaro Noboa se convirtieron en los candidatos que más veces buscaron llegar al Palacio de Carondelet. Los dos se inscribieron en 5 elecciones. La diferencia es que Borja ganó en una ocasión y Noboa en ninguna. Además, se ha registrado un cambio en el número de candidatos al sillón presidencial. En 2002, por ejemplo, hubo 11 aspirantes. En 2006, la cifra creció a 13, mientras que en 2009, 2013 y 2017 se ha mantenido en 8 candidatos. Gracias, Belén. Presentamos entonces la segunda parte del programa. Voy a dar la palabra a Hernán Reyes. De alguna manera comienza ya a expresarse ciertas posiciones. Entonces, yo veo que en la derecha, Hernán, ya surgen candidatos y de hecho hay ya nombres casi ya definidos. En el centro vacío y en la izquierda no sé qué pasa. Te escuchamos. Bueno, primero habría que decir que quizá hay 3 tipos de fuentes de origen de los candidatos. Una son partidos políticos con todas las deficiencias, fallas y de alguna manera quizá fortalezas que puedan tener diferenciadamente. Otros son lo que yo he dado en llamar empresas electoreras, es decir, son organizaciones normalmente dirigidas por un líder como su propia empresa. Hay casos muy claros aquí, creo que el partido de Álvaro Noboa dio muestras expresas de eso. Y hay outsiders, de alguna manera, que tienen 2 orígenes distintos. Unos, efectivamente, son producto de un cierto consenso entre grupos sociales y organizaciones que les proponen. Y otros son los outsiders, se autoproponen y finalmente después tratan de conseguir adhesiones.
Desde ese punto de vista, la derecha efectivamente ha estado presente en el escenario electoral las últimas elecciones, ha estado muy cerca de conseguir el poder. Lazo estuvo... Y ahora la derecha está muy activa, digamos. Ahora la derecha maneja campaña permanente. ¿Por qué digo campaña permanente? Porque mucho, y aquí tal vez una diferencia con lo que mencionaba Francisco, mucho del discurso permanente que muchos medios de comunicación manejan con respecto a la economía, con respecto a la política, con respecto a la democracia, con respecto a qué le conviene al país, es un discurso de centro-derecha. Es un discurso, por ejemplo, que avala con una claridad y con una nitidez asombrosa la presencia del Fondo Monetario Internacional en el Ecuador. Es decir, me parece que es lo más lógico que exista nuevamente después de 10 años donde no había marcado condicionalidades económicas. Y desde ese punto de vista me parece que obviamente Nebot, que es un político de profesión, como podría decir Max Weber, no es nada, ningún insulto, es un político profesional, ha estado ya presente no solamente a nivel de gobiernos locales, sino siempre queriendo ser presidente del Ecuador. Yo creo que Nebot va a ser candidato, es un candidato fuerte, es un candidato que podría efectivamente esta vez conseguir lo que ha anhelado durante tantos años. Está Lazo ya ha manifestado su predisposición a participar y creo que es una fuerza importante porque más allá de su pésimo manejo legislativo, donde lo que más hace es perder asambleístas y no sumar, de todas formas tiene una estructura en el país y de alguna manera tiene ese capital de notoriedad, como llaman algunos, que le puede, digamos, ofrecer una posibilidad. Y creo que está el vicepresidente de la República como también candidato de la derecha. Yo creo que esto de no ser ni de izquierda ni derecha y este bailoteo en que yo no tengo ideología y que yo ayudo a los pobres y que yo recorro el país y que yo soy la cara bonita de un régimen que está en declive, me parece que no le quita el hecho de que el programa que el vicepresidente defenderá, si es que es candidato, es el mismo programa de corte neoliberal que el presidente Moreno ha puesto en práctica estos 3 años. Ok, gracias Hernán. Por favor, sobre lo que está ocurriendo ya en el tablero. Bueno, veo que hay algunos nombres. Yo diría el gobierno o lo que se llamaba Alianza País y sigue manteniéndose como movimiento, ahora en 2 fases que son la Revolución Ciudadana, que no sé si van a reivindicar lo que ha pasado en los últimos 12 años, si se van a hacer cargo de todo lo que ha pasado, pero está también, o sea, una izquierda que está representada en otros grupos, digamos la Unidad Popular, digamos Pachacútec, que van a tener también una representación, se escuchan nombres, a veces folclorizan también la presentación del nombre y tienes a un señor Vargas o a un señor Isa ahí folclorizando algo para tener una presencia. Y eso la ciudadanía comienza ya a separar, a decir esto es globos de ensayo y esto no. Tienes una derecha, como lo han descrito, que está presente, que tiene una visión, yo diría, le están planteando un proyecto y ese proyecto va a ser analizado, como pedía Coya, pero también tienes ahí un vacío de la centroizquierda, un vacío que no cuaja porque no hay una actividad que estaba representada en otros partidos políticos, porque no hay esa voluntad de ir. Yo creo que Alianza País cooptó a una gran parte de dirigencia que venía de esos partidos, los puso ahí y se sometieron al liderazgo de una sola persona y además de someterse a esa persona, se corrompieron. Y corruptos ahí, entonces esa dificultad de esos liderazgos va a tener que ser trabajada por los 2 sectores. ¿Para qué? El país necesita una propuesta. Y si hay que decir, yo voy a subir los combustibles o porque está en el acuerdo con el fondo o porque es necesario, o porque hemos decidido o porque voy a hacer un acuerdo con Venezuela, Cuba, Nicaragua o porque me voy solo con la China o porque voy a tener un acuerdo con Trump porque a lo mejor va a ser reelecto. Bueno, pero que lo digan. Pero hay que posibilidades de perder, si se lo dice. Bueno, si se le vuelve muy franco. Y si no, Andrés, estamos cayendo en lo que hemos caído. Sustituir la organización política, el debate a la recomendación de alguien que dice, esto quieren escuchar, digan eso. Ramiro, por favor, con un elemento que pongo también, y es el hecho de que, de alguna manera, las circunstancias que está viviendo el país puede conducir al surgimiento de un Salvador, de un Mesías, de aquello que hemos visto en el pasado. Y eso se produjo en las elecciones seccionales últimas. Me parece que en el caso de Quito, por ejemplo, el aparecimiento del actual alcalde está dentro de esto, de la especie de outsider. Sí y no.
porque Andrés, en el mismo hilo de su reflexión, si 4 o 5 candidatos a la alcaldía que estaban más o menos en el campo del centro democrático, si habrían unido, no ganaba Yunda. Claro. Segundo ejemplo, Bolivia. En Bolivia está primero el candidato del señor Evo Morales con 32 o 33, pero los 2 siguientes separados superan el 40. Entonces, eso sí podría suceder en el Ecuador en el 2021. No hay que ser adivino para sostener que hay una alta probabilidad de que el candidato correísta, que obviamente sabemos que no será el ciudadano que está en Bélgica, tenga chance de un voto duro de acceder a una segunda vuelta. No es menos claro de que va a haber una dispersión. Tenemos 22 partidos y movimientos nacionales, 283 organizaciones políticas, 50 en camino. Es que este es el manicomio. Sí, absolutamente. No tiene sentido. Ahora cualquiera pues entra a una función, a más de utilizar los recursos del Estado y de robar, por ejemplo en Elías, deja su partido. De momento hasta los 2 hermanos del señor presidente, con todo respeto, tienen 2 partidos. El esposo de doña Pamela Martínez tiene un movimiento nacional. El señor que está en la cárcel, que prometía cortar los brazos a los corruptos, lo primerito que hizo es delinquir y está preso. Entonces, lamentablemente, el sistema político está absolutamente debilitado. No solamente por la sobredimensión de la personalización de la política, por las empresas electorales que ha dicho Hernán y por la falta de formación que ha dicho Francisco Rocha. Entonces, a mí me parece que no creo que haya espacio para un outsider. No hay espacio. No. ¿El vicepresidente podría ser este momento considerado un outsider? Digamos que sí, pero tiene limitaciones, porque en el mejor de los casos sería el candidato de un gobierno de transición extremadamente débil. Creo que él puede tener futuro. No creo que tenga presente, porque la situación está muy mala. O sea, entonces, el ser candidato de un gobierno tan débil. Pero por supuesto, claro, hay que ver la historia. ¿Y por qué en el caso del correísmo ganaron las elecciones? Oiga, porque el Estado era Estado propaganda, pues. Porque tenían millones para colorear el país. ¿O nos estamos olvidando de los sobornos? Pero usted piensa en el candidato de la experiencia y casi hay uno que tiene experiencia en eso. Yo creo, sí. Y en esto, más o menos coincidiendo con Hernán, pero poniéndole un matiz desde la perspectiva del análisis, a mí me parece que Jaime Nebot está condenado a ser candidato a la presidencia. Hernán, rápido. Yo no veo otra opción más fuerte. Un contrapunto ahí rapidito viable. Y te doy la palabra. Y está condenado a perder nuevamente. Ahí está. Me parece que está condenado a perder Jaime Nebot por 2 situaciones básicamente. Primero, porque yo creo que hay un gran bluff, o sea, hay un gran simulacro de lo que es el modelo exitoso en Guayaquil. No por el hecho de que se gane con votos y haya una perpetuidad casi de las alcaldías social cristianas en Guayaquil, quiere decir que la situación de la mayoría de guayaquileños está bien. La ciudad de Guayaquil es una ciudad muy complicada donde hay muchísimos niveles de desigualdad y de pobreza que no aparecen porque efectivamente hay un candado simbólico alrededor de las alcaldías social cristianas y eso hace que se haya mantenido tanto tiempo Febres Cordero primero, después Nebot y ahora Cintia Viteri. Y segunda cosa, porque me parece que Jaime Nebot representa el pasado. Me parece que Jaime Nebot, por más que haya intentado edulcorar su programa político, por más que haya intentado separarse de una posición de centro-derecha, a mí me parece que Jaime Nebot podría tener más éxito si dice realmente quién es. Pero Jaime Nebot ha ido cada vez desplazándose más. Yo he escuchado en el discurso de Jaime Nebot hasta la palabra revolución, he escuchado la palabra cambio, transformación radical, he escuchado un montón de cosas que, por supuesto, vienen a sus oídos desde los asesores de marketing político que le dice, trate de ocupar un lugar en el centro izquierda. Y Nebot no tiene entrada en la sierra. Todas las encuestas muestran que en Quito, en Cuenca, a excepción de algunas provincias centrales de la sierra, el socialcristianismo en general y fundamentalmente Jaime Nebot no tiene ningún avance, sino más bien retroceso. Gracias, Hernán, por favor. Claro, yo quisiera hablar de las posibilidades del movimiento indígena. A ver. Precisamente
dependiendo de la encuesta en la que estemos siguiendo, por ejemplo, en este caso Clima Social le da un 32% a ISA. Otras encuestadoras le dan un 8, un 10, un 11% entre ISA, Vargas. También está hablando de Yacu Pérez Huartamel, que también se está considerando dentro del movimiento. Pero considero que es un momento en capitalizar lo que pasó en octubre. El país es antes y después de octubre, a mi modo de ver, en este momento político. ¿Y qué es lo que pasa con ello? Creo que el movimiento indígena tiene que tomar a un candidato idóneo. Y a mi modo de ver, Vargas no es idóneo. Ha tenido una serie de expresiones equívocas que demuestran su falta de experiencia. Tiene experiencia dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas, pero nosotros necesitamos un candidato que sea adecuado para todo el país plurinacional, que tenga una idea, que tenga una formación, experiencia, que sea cauto, que sea preciso. Y eso no es, lamentablemente, Jaime Vargas. Pero sí existen otras personas dentro del movimiento indígena que podrían estar haciendo este papel. Y creo que dentro del movimiento indígena, como ha dicho Marlon Santi, ahorita todavía no se ha tomado una decisión. Apenas en abril se va a tomar una decisión de cuál será nuestro candidato. Y yo considero dentro de ello que debemos ver y revisar nombres, tal vez de gente con experiencia, como por ejemplo Blanca Chancoso, que ha sido una líder increíble e histórica del movimiento indígena. Otras personas que tal vez no están en permanente campaña, como Nina Pacari, pero que también han tenido un papel fundamental. Y si no, buscar alianzas, pero alianzas adecuadas, que no nos sorprendan. Señor de Estiván, ¿cómo ve usted? Perdón, no debo preguntar. No, pero me ayudas. Que no se les... Sí, bueno, yo considero sinceramente que existen mejores opciones para el movimiento indígena. Sin embargo, sí considero que hay muchas lideresas dentro del movimiento que han hecho un gran trabajo, pero considero que hay todavía tiempo para escoger un buen candidato y que no nos sorprendan las alianzas, porque dentro, y aunque muy a pesar de muchos de los líderes indígenas, dentro de las bases del movimiento indígena existen líderes correístas. Así que no nos sorprenda que la alianza sea con el correísmo. Y ha habido muchas expresiones de los líderes que no quieren ver esto, pero seamos reales, seamos sinceros. Yo que estuve participando en el Parlamento de los Pueblos de los Pueblos y Organizaciones Sociales, se veía a muchos líderes correístas que trataban de meter su agenda dentro de la propuesta que se presentó. Entonces es muy probable que dentro de esa alianza podamos ver una alianza con el correísmo, sería detestable. Francisco ha puesto ya entonces otro elemento. Bueno, ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Es verdad, no coincidiría con que octubre divide al país, antes de octubre y después de octubre. Octubre es también una representación, yo diría, de lo que había pasado 10 años antes, o sea, el destape. Y fue una cosa muy violenta, organizada, que es una respuesta. El correísmo va a buscar, y que hay líderes históricos incluso que están con el correísmo, es cierto, si estaban en el gobierno. Eran ministros de Estado, eran secretarios de esto, directores de esto. Entonces, no, y está bien, tienen el absoluto derecho de estar. Que vayan a tener un candidato con esa alianza, o sea, lo que Coya nos dice es, aquí hay una división. Ya. Entonces, dividido el movimiento que ha gobernado estos últimos 13 años, unos irán con la 35 si es que se anima el vicepresidente o proponen un candidato, van a tener una asamblea ya mismo a finales de mes, me parece. La Revolución Ciudadana, he visto, han tomado como 18 nombres para ver quiénes podrían, incluida lo que hemos estado criticando, la hermana del expresidente y otros parientes, diríamos de ahí. Pero, ¿qué se visualiza? Ves un Jaime Nebot que ha dicho el día jueves en el lanzamiento del libro, ha dicho que tomará una decisión en marzo. Hernán dice, va a ser. Y cuando Hernán y Ramírez dicen, va a ser, entonces parecería que es el candidato con mayor opciones de ese sector. Es el más consolidado, se ha reconocido la experiencia, con críticas o no. El otro pasado, que son estos últimos 13 años, van a proponer a alguien que haya sido ministro, que haya sido asambleísta. Ese es el otro pasado. ¿El futuro qué es? Yo creo que ahí sí vamos a coincidir. El futuro es algo que nos plantee claramente alguien, no importa cualquiera de los dos, pero que nos diga hacia dónde va, que no nos mientan, que nos presenten un plan de... si no es el momento de ideologizar la política, es el momento de recuperar el principio ideológico para plantear un programa de gobierno. Listo, señor. Vamos a hacer una pausa y volvemos en un instante.
hermosa. El hombre de su vida. No hay nadie a quien ame más que a ti. Te amo. Se convertirá en su peor pesadilla. Vas a ser mía, Ifet. Ifet, de lunes a viernes, 9 de la noche. Teleamazonas. El martes, Yo le voy a dar la mitad de lo que le corresponde de la venta de la casa. sin cargos de conciencia. ¿Dónde está la escritura? ¿La rompí? Una propuesta tentadora. ¿A usted le gustaría ser concejal? Los malos tratos del pasado vuelven. A mí no me... Luis, no se ponga a pelear, se lo suplico, no se ponga a pelear, no se ponga a pelear. La gloria de Lucho, el martes, después de Mujer. Yo siento que Uniandes es una familia unida, una familia que te apoya, una familia que te aprecia. Aquí más que docentes tenemos amigos, son los que nos ayudan a crecer diariamente, los que nos forman como profesionales y como personas. Además que técnicamente nosotros estamos muy bien relacionados, estamos con equipos de punta, con laboratorios de punta. Está a la altura de nuestros sueños. Pienso que aquí estoy logrando mi sueño y que cada uno de ellos puede lograr sus sueños de aquí. ¿Qué es Uniandes en muy cortas palabras? Es familia, es calidad, es perfección. Siempre supe que quería ser bailarina de ballet. Detrás de todas las flores y mariposas y los colores se esconden muchas cosas. Es algo que amas, es toda la pasión que está por lo que haces. Cualquiera de nosotros lo puede lograr. Que el trabajo duro y no darse por vencido es lo más importante. Yo siento que Uniandes es una familia unida, una familia que te apoya, una familia que te aprecia. Aquí más que docentes tenemos amigos, son los que nos ayudan a crecer diariamente y los que nos forman como profesionales y como personas. Además que técnicamente nosotros estamos muy bien relacionados, estamos con equipos de punta, con laboratorios de punta. Está a la altura de nuestros sueños. Pienso que aquí estoy logrando mi sueño y que cada uno de ellos puede lograr sus sueños de aquí. ¿Qué es Uniandes en muy cortas palabras? Es familia, es calidad, es perfección. Miércoles, Julieta no tendrá piedad. El plazo que Susana les dio ya se agotó. Por lo tanto, señores, vine a acordar la salida de ustedes de estas tierras. Pero sus sentimientos podrían traicionarla. Mientras todos tratan de reunir a Elizabeth y Darcy. Orgullo y pasión. Miércoles, 10 de la mañana. Bien, vamos al segmento final del programa. Voy a dar la palabra a Coya para poner en escena un elemento que me parece importante y es el asunto judicial. Estamos asistiendo a las audiencias para una definición en el caso Sobornos. ¿Hasta qué punto ese tema tiene una implicación en este panorama político electoral? Por favor, si es tan amable. Claro. Bueno, yo considero que a nosotros nos hace falta memoria, ¿no? Nos hace falta memoria para ver cómo ha sido manejado el país estos años y justamente el caso Sobornos lo demuestra. Es tan claro y sin embargo ahora la Corte se toma un mes de receso para tomar una decisión, para seguir con el proceso. Me parece que se dan dilataciones porque todo el sistema todavía está impregnado de mucho correísmo, de mucha corrupción, de mucha gente que no quiere dejar ver la realidad al país, no quiere dejar poder subsanar todo eso y seguir adelante. Lo que yo hablaba ahora, lo correcto sería una planificación. Ya no estamos hablando de si es que es de derecha o es de izquierda. Cuando hay una política madura, no importa si es que eres de izquierda o eres de derecha, porque existe una planificación a largo plazo que nos permitirá que si viene un candidato de la izquierda, de la derecha, del centro, los planes continúen. Aquí estamos acostumbrados a que cada 4 años cambia la izquierda y todo lo que hizo la anterior no sirve para nada, vamos a borrar todo porque yo voy a hacer las cosas bien. Y así no se maneja la política. La política se maneja a través de la planificación. Entonces yo considero que justamente ahora que nosotros vemos la planificación que hubo en el anterior gobierno para una estructura criminal y justamente eso fue lo que mantuvo a muchas personas en el poder, a jueces, a asambleístas y todo mundo salpicado con el caso Sobornos. Debemos
salirnos de eso y poder dar bríos a una nueva política en el país. Perfecto, Hernán, sobre esto que he planteado, ¿cuánto puede influir el tema judicial, el tema sobornos en estas definiciones? De hecho, está influyendo. Yo también creo que es un problema estructural en el caso ecuatoriano. La incapacidad que ha tenido la justicia para hacer su tarea bien hecha. No es de ahora. Nosotros debemos acordarnos, gobierno de Febres Cordero, ¿qué pasó? Nosotros debemos acordarnos. Creo que el gobierno del presidente Rodrigo Borja fue el más decente en términos de justiciabilidad en este país, pero el resto de gobiernos, todos, han querido y han tenido injerencia en los tribunales de justicia. Hay un elemento preocupante. Creo que en la democracia liberal, de corte más liberal, todos tienen que tener oportunidad de participar en las elecciones. Es un elemento fundamental. Acá, lamentablemente, desde un proceso que viene efectivamente desde el gobierno anterior y que este gobierno lo profundizó, que es el de la polarización, se ha dado un fenómeno gravísimo que se está dando en otros países de América Latina. Se le llama el fenómeno de la lawfare, es decir, la utilización indebida de la justicia para perseguir adversarios y enemigos políticos. Y eso se está haciendo con el correísmo, lamentablemente. Y es, por el otro lado, uno ve también la incapacidad que tienen ciertas instancias, estoy pensando en la Fiscalía, ahora, el caso Sobornos que mencionó Coya hace poquito. Yo he seguido muy de cerca la información que es posible de ser difundida sobre el caso Sobornos. De lo que veo ahí, hay una incapacidad mayúscula de parte de la Fiscalía para poder probar delitos. El ofrecimiento que ha hecho el gobierno del presidente Moreno de luchar contra la corrupción y mostrar que hubo toda una empresa criminal, hasta ahora no se ha mostrado. La Fiscalía es incapaz de mostrar los delitos y echa mano inclusive de periodistas, que en este caso han sido llamados, y eso me llama la atención, por ejemplo, Cristian Zurita, ha sido llamados como testigos y que en un momento determinado le aportan los mayores elementos de juicio a favor de la Fiscalía. Porque los peritos propios de la Fiscalía, los abogados de la Fiscalía no son capaces de mostrar. ¿Para qué todo esto? Está claro, todo el mundo sabe que más allá de la opinión que uno pueda tener sobre el gobierno anterior, que veo que las opiniones acá son bastante nítidas, pero más allá de la opinión que uno tenga, es evidente que la intención y el interés que hay detrás del caso Sobornos fundamentalmente es evitar que participe Correa en las elecciones. ¿Por qué? Bueno, yo coloco por un lado las encuestas. ¿Qué pasa? Las encuestas que corren las encuestadoras con Correa y sin Correa. Cuando está Correa, Correa está primero. ¿Por qué votaría usted? Varias encuestadoras, dos que he visto. Cuando se le quita a Correa, el correísmo está tercero, cuarto. El correísmo tiene un voto duro y hay algunos analistas que a ratos pretenden ver lo que no hay. Es un voto duro de 20% y desde ese punto de vista, ojo, utilizar la justicia para bloquear y poner un candado que una determinada fuerza social no participe puede ser hasta contraproducente. Ramiro, por favor. Yo tengo que discrepar con Hernán, porque esta expresión es un poco poner el sello de legitimidad a lo que Correa está diciendo. La famosa lawfare, es decir, la noticia falsa. Entonces la prensa, la corrupta, esto es una mentira. No es la fake news. La justicia sí, de acuerdo. Lawfare. Sí, la justicia está manipulada. Oiga, por Dios, tuvimos la peor justicia de la historia republicana. Es que no todo ha sido malo en el Ecuador. Hay cortes supremas de justicia donde había que rendir seriedad y culto a personajes honestos. La última corte fue manipulada por el señor Yalc en la consulta plebiscitaria donde el propio Correa dijo voy a meter la mano en la justicia y que la metió la mano en muchas otras cosas más. De una pobreza tremenda. Era Pamela Martínez la que cernía los nombres, por Dios. Y eso de que estén haciendo el trámite o este proceso jurídico y judicial para impedir que Correa no puede ser candidato. Hubo una consulta plebiscitaria porque de manera mañosa quiso establecer la reelección perpetua. Por favor, entendamos eso. Otra cosa es que el correísmo, durante 10 años de dispendio, de robo y de regalos, en un país que premia el clientelismo político, tiene mucha clientela. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero no creo que este proceso judicial sea para impedir, porque con eso lo que estamos haciendo es victimizando al más grande de los bandidos. O sea, por favor, eso un poco da cuenta de lo que usted dijo en la introducción del programa. Los valores se han invertido tanto que el que roba es la víctima, el bueno, y los otros son los malvados, los villanos, en una especie de historieta negativa.
Yo quiero tomar algo de Coya que me llama la atención desde lo positivo. Y ahí tiene usted una voz desde la juventud serena y objetiva. No podemos estar borrando, creando y refundando este país cada 4 años. Como que atávicamente todo vemos mal. Nadie sirve. Guayaquil es malo porque ha tenido 3 alcaldes de un mismo partido político. Por favor, la estabilidad, la continuidad de políticas de Estado también es benéfica. Y en este caso yo creo que el Ecuador en el 2021 me parece que luego del infierno de 10 años de la izquierda correísta, va a haber la mirada hacia un centro derecha con experiencia, con ejemplo, con sensatez. A ver, ahí encuentro 2 posiciones que son, yo diría, que son las que se van a enfrentar. Estas son. Pero cuando Hernán dice que este es un proceso para evitar que Correa, es que eso es lo que no queremos. Que los partidos, los movimientos sean de. Una cosa es con el nombre del uno, otra es con... O sea, eso significa que entonces no son nada si no tienen al capataz. ¿Qué es esto? Eso no es democracia. Y el país tiene que reaccionar a eso. Aquí no hay dueños de la democracia. El señor Correa tenía nada menos que a la vicepresidenta. Y eso está demostrando, Hernán. Están demostrando la fiscal, que la vicepresidenta de la Corte Nacional, que la asesora personal de Correa tenía una oficina para atracar los fondos del... Entonces, no digamos que es una es persecución a delincuentes, mi estimado Hernán. No es una persecución política. Cuando quieren mezclar el juicio sobornos con la política, es que quieren politizar el tema. Cuando los periodistas investigamos y publicamos las cosas, no es para juzgar, es para que el país conozca lo que ha pasado. Y no somos nosotros los que juzgamos. Por eso tiene que actuar la fiscal. Por eso les convoca, porque ellos descubrieron las cosas, lo que no han hecho, lo que el país y la justicia que nos impuso Correa, del que están esperando que regrese, que jurídicamente no puede, pero que juegan con ese discurso. Esa justicia es la que ha llevado a lo que nos pasa ahora. Fueron incapaces de juzgarse. Tenían un contralor que guardó todo. Tenían unos fiscales que se aprovecharon de eso y se enriquecieron ellos. O sea, hay que tener vergüenza también. Pues. Hernán, rápidamente. A ver, aquí en el país, mi querido Francisco, hay que decir las cosas por su nombre. Hasta ahora el gobierno de Moreno, en base a sus ofrecimientos de recuperar dinero mal habido, primera cosa. Y segundo, sancionar a los culpables de corrupción. El gobierno no entró el mes pasado. El gobierno tiene 3 años y más en el ejercicio del poder. 14, 13. ¿No es cierto? Y desde ese punto de vista, ¿a quiénes el gobierno ha sancionado finalmente? El propio proceso de Glass, que yo creo que efectivamente hay corrupción en el gobierno de Correa. Y hay políticos corruptos que estuvieron en cargos altos en el gobierno de Correa. Lamentablemente no se quiere hacer una autocrítica desde el correísmo. Pero eso es otra cosa. El tema al que nos estamos refiriendo es la capacidad que tiene la justicia, y en este caso la fiscalía, para mostrar delitos. Y hasta ahora, creo que tú estudiaste Derecho también, acá Ramiro también sabe de eso. Es evidente que el delito tiene que demostrarse. Y lo que hay aquí es una especie de simulacro enorme. Y a mí me parece que la incapacidad de la fiscalía, vuelvo a repetir, está marcada por lo que se difunde sobre el caso. La última noticia, no tiene 150 testigos, 150 pruebas, perdón. Dice que no, que ni los testigos ni las pruebas, que se limita simplemente. Ya no es suficiente. ¿Por qué? Ya es suficiente. Porque se le cae. Ya no es necesario. Entonces, más allá de poner si tú has acá, presentado 80 Ramiro, pruebas, más allá de ponerse acá a defender o no, lo que estábamos hablando es si la justicia ahora está maniatada o no está maniatada. Yo particularmente creo que ese cruce que tú dices, Francisco, entre la justicia y la política, más allá del caso Correa, está dado. Y desde ese punto de vista, mientras no nos liberemos de ese cruce, el tribunal, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, también está viviendo en su entorno, en su seno, precisamente estas diferencias entre la participación de fuerzas políticas, y se sabe, ¿no? Hay una tendencia que más está ligada al socialcristianismo con alianza, y hay otra tendencia que está ligada a creo con alianzas. Y por eso están matando entre los conservadores. Era peor antes, y desde ese punto 5 lacayos de Correa. No, pero más allá de lo de antes, nos estamos refiriendo, y la pregunta fue, ¿a qué pasa ahora en el país? Y esto, créanme,
va a manchar las elecciones próximas. Y eso es lo grave. Porque que la gente todo, no tiene credibilidad de que van a haber elecciones. Que todo lo objetivas que hemos hablado esta noche no tenga mayor trascendencia, porque quien resuelve es quien cuenta los votos. Y eso es lo que tenemos que tener, un tribunal que nos dé garantías. Vamos a terminar. 30 segundos cada uno, lo hacemos rápidamente, Francisco, y hacemos la ronda final. Andrés, pedirle a la ciudadanía que participe, que la participación ciudadana